Gracias por acompañarnos. La temporada baja de las Grandes Ligas, el conocido Hot Stove, entró en ebullición en enero, alcanzando nuevos niveles de intensidad. El día 15, la bomba estalló. Kyle Tucker, el principal agente libre disponible, de 29 años, llegó a un acuerdo con Los Ángeles Dodgers por un megacontrato de 4 años y $240 millones, incluyendo cláusulas de salida al final del segundo y tercer año. Su incorporación fue anunciada oficialmente el día 22. El salario promedio anual, en un cálculo simple, asciende a $60 millones. No obstante, al considerar que 30 millones del monto total serán pagados de forma diferida, el valor actual neto del contrato se reduce ligeramente a $57.1 millones anuales. A pesar de esta pequeña reducción, esta cifra supera en más de $6 millones el récord anterior de 51 millones, estableciendo así el salario anual más alto en la historia de la MLB. Cedar había sido el centro de una feroz guerra de ofertas, donde los Toronto Blue Jays y los New York Mets también pujaron fuerte. Según los informes, la oferta final de los Blue Jays era un contrato a largo plazo, 10 años, por $350 millones. Por otro lado, los Mets optaron por una estrategia a corto plazo, idéntica en duración a la de los Dodgers, 4 años, con las mismas 2 oportunidades de optar por la salida tras la segunda y tercera temporada. La cifra de los Mets era inferior a la de los Dodgers, $220 millones, es decir, 30 millones menos. Sin embargo, no incluía pagos diferidos. Esto significaba un salario anual de $55 millones, superando también el récord anterior de Ohtani. De hecho, el propietario de los Mets, Steve Cohen, horas antes de que se anunciara el destino de Tucker, publicó en X: "Avísenme cuando vean humo". Esta referencia se tomó prestada del cónclave, la elección secreta del Papa en la Ciudad del Vaticano. Si el nuevo pontífice es elegido, sale humo blanco de la Capilla Sixtina. Si no hay decisión, el humo es negro y se procede a una nueva votación. Es decir, Steve Cohen estaba insinuando que había lanzado una oferta, en medio de la expectativa, pidiendo que le informaran sobre el resultado. Si bien es posible que la oferta de 10 años de los Blue Jays haya tentado a Tucker, la propuesta de los Mets y los Dodgers era prácticamente idéntica en contenido. Al final, el factor decisivo fue el monto total, $30 millones, superior, sumado al atractivo de unirse a los bicampeones defensores que buscan el triplete, con un vestuario sin los problemas de química o controversias que a veces rodean a otros equipos. El resultado fue la firma con los Dodgers. Como respuesta al famoso post de Steve Cohen, la réplica que circuló fue la fotografía de una columna de humo negro, que irónicamente provenía de un incendio ocurrido detrás del jardín central del Citi Field durante un juego de los Bravos en la temporada acortada de 2020. Kyle Tucker, seleccionado en la primera ronda del draft de 2015, hizo su debut con los Astros en 2018. Tras consolidarse en la temporada corta de 2020, mantuvo un rendimiento excepcional, consistentemente acercándose a un WAR de 5.0 desde 2021 y culminando con un campeonato de Serie Mundial en 2022. En su carrera, ha ganado 2 premios Bate de Plata y un Guante de Oro en el jardín derecho. Sin embargo, sus últimos 2 años han estado plagados de lesiones. En la temporada 2024, se perfilaba como candidato a MVP con un OPS de 979 hasta el 3 de junio, antes de sufrir una fractura de tibia que lo marginó por 3 meses. En la temporada 2025, tras ser traspasado a los Cubs, continuó con problemas desde el inicio. Aunque su OPS se mantuvo en 931 al entrar en julio,
Una fractura en el dedo anular de la mano izquierda, que arrastró, provocó un desplome en su rendimiento, cayendo a un OPS de .690 a partir de julio. Además, en septiembre, una lesión en la pantorrilla derecha lo obligó a perderse 17 juegos. Este historial de lesiones es una de las razones clave por las que los Dodgers evitaron un contrato a largo plazo y se comprometieron únicamente con los años de plenitud de Tucker. Pero asegurar un jugador de este calibre en un acuerdo a corto plazo, superando a competidores como los Mets y los Blue Jays, inevitablemente eleva el valor anual promedio. Un salario de $60 millones antes de pagos diferidos no se considera simplemente una cifra asombrosa, sino para muchos, una evidente sobrepaga en el mercado. Pero esta locura financiera es la firma de la gestión de Andrew Friedman, el presidente de operaciones de los Dodgers, quien, en el receso de 2016, dejó una frase célebre. Si uno fuera a ser racional y sensato con cada agente libre, terminaría tercero en cada puja y no conseguiría a nadie. Bajo esta filosofía, los Dodgers, con una chequera que intimida, se han lanzado sin reservas. Han abordado los pocos puntos débiles de su equipo, el cerrador y una esquina de los jardines, firmando a los mejores disponibles en el mercado de agentes libres, Edwin Díaz y Kyle Tucker. Al firmar a ambos jugadores, quienes habían rechazado ofertas calificadas, los Dodgers sacrificaron selecciones del draft, la segunda y quinta más altas por Díaz y la tercera y sexta más altas por Tucker. Sin embargo, para los Dodgers, lograr el triplete y ganar mientras Ohtani está en su mejor momento es la prioridad absoluta. Además, mientras el núcleo principal del equipo envejece, Tucker, a sus 29 años, es relativamente joven. Y con las opciones de salida en 2 años, el camino se abre para los jardineros prospectos, como Josué Paula y Zaire Hope, clasificados en los puestos 13 y 20 de la MLB respectivamente, siempre y cuando su desarrollo continúe de manera satisfactoria. La adquisición de Tucker eleva la nómina proyectada de los Dodgers para la temporada 2026, sujeta al impuesto de lujo según Baseball Prospectus, a aproximadamente $402.59 millones. Este sería el 5º año consecutivo superando el umbral. La multa por impuesto de lujo que pagarían los Dodgers ascendería a unos $150 millones. Shedar. Poner esto en perspectiva. Esta multa por sí sola superaría la nómina total de 11 equipos de la MLB. A medida que crece la voz de que la disparidad en el poder adquisitivo de los equipos está afectando gravemente el equilibrio competitivo y hace casi imposible que los equipos de mercados pequeños ganen un campeonato, algunos informes sugieren que este megacontrato entre Tucker y los Dodgers es la gota que colma el vaso. Se rumorea que la propiedad de los equipos insistirá a toda costa en la introducción de un tope salarial durante las negociaciones del convenio colectivo que se avecinan al final de la temporada 2026, un tema que exploraremos a fondo en un futuro reportaje. Mientras tanto, los New York Mets, derrotados en la puja por Tucker, hicieron un cambio de rumbo inmediato. Al día siguiente, llegaron a un acuerdo con Bo Bichette, quien se había convertido en agente libre procedente de los Blue Jays. El acuerdo es por 3 años y $126 millones, con opciones de salida al final del primer y segundo año. Hasta ese momento, apenas había rumores que vinculaban a los Mets con Bichette. La mayoría de las especulaciones lo situaban en Filadelfia. El reportero Bob Nightingale de USA Today reveló que la noche anterior, los Phillies estaban listos para aceptar la demanda de Bichette de 7 años y $200 millones, y estaban convencidos de que firmarían con él, hasta que los Mets, recién rechazados por Tucker, lo secuestraron con la oferta de 3 años y $126 millones. Fue una jugada sin miramientos de los Mets, después de ser despreciados.
El acuerdo equivale a un salario anual de $42 millones, con las mencionadas opciones de salida al final de las temporadas, y además incluye un pago adicional de $5 millones como compensación por rescisión si ejerce el opt-out. Esto significa que Bichette, quien tiene 27 años y cumplirá 28 en marzo, tiene garantizados $47 millones por un año y la posibilidad de volver a ser agente libre al final de la próxima temporada baja, antes de su temporada de 29 años, al igual que lo hizo Tucker. Durante la rueda de prensa de presentación de Bichette, este expresó su satisfacción por unirse a los Mets. Mi prioridad número 1 es ganar. Acepto jugar la tercera base. Y calificó el Citi Field como su estadio favorito. Sin embargo, hacia el final de la conferencia, el periodista Jon Heyman del New York Post lanzó una pregunta directa sobre la estructura del contrato. Considerando que este tiene el potencial de ser un acuerdo de un año, ¿cómo te sientes al respecto? Shedar. El rostro de Bichette se tornó de confusión y se generó una atmósfera incómoda en la sala. La pregunta sugería que Bichette estaba utilizando a los Mets como un simple trampolín para su próximo gran contrato. Shedar. El presidente y director general de los Mets, quien intervino, respondió diplomáticamente. Sostuvimos muchas conversaciones sobre la duración del contrato, contratos a largo plazo, contratos con opciones de salida. Su prioridad era encontrar un lugar donde pudiera mejorar como jugador y tener la oportunidad de competir por campeonatos. Él está haciendo este compromiso de venir aquí y, con suerte, por mucho tiempo. Ciertamente fue importante, dada su edad, preservar la opcionalidad. En cualquier caso, Bo Bichette está totalmente comprometido con los Mets, al menos para la temporada 2026. Sus 7 años de carrera en la MLB han sido con los Blue Jays. Bichette lideró la Liga Americana en hits en 2021 y 2022. La temporada 2024 fue un año de declive, marcado por una lesión en la pantorrilla que lo apartó por más de 8 semanas, seguida por una fractura en el dedo medio derecho justo después de regresar. Jugó solo 81 partidos, y su OPS cayó por debajo de .600. No obstante, en 2025 tuvo un magnífico regreso, restableciéndose como una máquina de hits. Antes de lesionarse la rodilla izquierda el 6 de septiembre, ya había registrado 181 hits. A pesar de perderse el resto de la temporada regular, su total de hits fue el segundo más alto de la MLB, solo superado por los 184 de Bobby Witt Jr. La alineación proyectada de los Mets para la temporada 2026, con la adición de Bichette, se ve así. 1. Francisco Lindor. 2. Juan Soto. 3. Bo Bichette. 4. Jorge Franco. 5. Marcus Semien. 6. Brett Baty. Francisco Álvarez. Y 8. Luis Robert Jr., adquirido de los White Sox por una nómina de $20 millones, a cambio del hermano menor de Acuña, Luis Ángel Acuña. Robert tiene una reputación defensiva sólida, pero la pregunta es si podrá revivir su bateo y mantenerse sano. El 9º puesto es para el prospecto número 1 del equipo, Carson Wentz. Los Mets, que al inicio y a la mitad del receso habían traspasado a sus jugadores más veteranos y evitado renegociar contratos, han desatado una oleada de adquisiciones tardías, Bichette, Luis Robert Jr. Y las recientes incorporaciones de Freddy Peralta y Tobias Myers, procedentes de los Brewers. Tras haber sido rechazado por Kyle Tucker y recibir el metafórico humo negro, el propietario de los Mets, Steve Cohen, reflejó su euforia ante esta racha de movimientos. ¡Qué semana tan fantástica! ¡Vamos, Mets! Gracias por acompañarnos.
Si les ha gustado este análisis, por favor, suscríbanse a nuestro canal.